Muy bien. Bueno, entonces con tu Biblia en mano, anda buscando este registro. Vamos a empezar en Efesios capítulo 2, ¿sí? Hoy te quiero compartir algo que titulé La Iglesia, el cuerpo de Cristo. Así se llama lo que queremos compartir en el día de hoy. Bueno, la palabra de Dios, entonces, hace referencia a la Iglesia no como edificios o construcciones humanas, sino que se refiere a la suma de todas aquellas personas que forman parte de la familia de Dios, que forman parte de ser sus hijos, los hijos de Dios. Y ten en cuenta estos conceptos muy importantes. Ser hijo de Dios es recibir el don de Espíritu Santo en forma incondicional. Una vez recibido, nada ni nadie te lo puede quitar. Es tener la certeza, la firme certeza y la convicción de gozar de la vida eterna en el reino de Dios aquí en la tierra. Gozar de la salvación y tener un nuevo nacimiento espiritualmente hablando. ¿Y de qué manera vamos a llegar a ser y formar parte de la familia de Dios? Quiero leerte un aspecto en este sentido en Efesios 2, entonces, versículos 8 y 9. Vamos a leer de qué manera, por qué llegamos a ser hijos de Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 8, dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, somos salvos, somos hijos de Dios y recibimos el don de Espíritu Santo por gracia, leímos recién. La palabra gracia, ¿sí? El significado de la palabra gracia es un favor inmerecido, algo que te dan sin que vos merezcas. Y justamente en el versículo 9 dice que no es por obras. Es decir, que no podríamos hacer absolutamente ninguna cosa que llegara a merecer nuestra salvación, ¿sí? Así que somos salvos por gracia, por el amor que nos tuvo Dios. Andá yendo a Romanos 10 mientras tanto. Entonces leímos recién que somos salvos por gracia y por medio de la fe también leímos, ¿sí? Somos salvos sin merecerlo, ¿sí? No por obras, pero por medio de la fe, ¿sí? Y a ver, por medio de nuestra creencia, a ver qué es lo que tenemos que creer, ¿sí? En qué tenemos que creer, a través de qué, de esta fe que está diciendo que somos salvos. En Romanos 10 es un pasaje de escritura, unos 2 o 3 versículos que vamos a leer ahora en el versículo 8, que lo leemos cuantas veces podemos, porque acá está la clave de lo que uno tiene que creer y confesar para poder llegar a ser hijo de Dios. En Romanos 10, versículo 8, leemos: Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. A ver, ¿cuál es la palabra de fe que tenemos que predicar? 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasa? Serás salvo. Así de simple. ¿No te das cuenta que es por gracia, no? Simplemente con esto. En el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué más gracia es esto? Que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ya sos salvo. ¿Ves que no hay que hacer ninguna obra en particular? Tenés que creer. Todo aquel que cree lo que acabamos de leer se hace automáticamente miembro de la familia de Dios. Forma parte entonces de lo que Dios llama en su palabra iglesia, ¿sí? Vayamos yendo a Efesios nuevamente, capítulo 1, vamos a leer. Vamos a ir metiéndonos en el tema de la iglesia, todas las personas que formamos parte y somos hijos de Dios, formamos parte de la familia de Dios, ¿sí? En Efesios 1
te cuento más o menos el contexto de lo que vamos a leer, porque es muy importante para poder entender el contexto. Está hablando sobre el poder de Dios, quien fue el que resucitó a Jesucristo de los muertos, que es una de las cosas que uno tiene que creer en el corazón, que Dios lo levantó de los muertos a su Hijo, Jesucristo. Efesios 1, versículos 20 al 23, dice, la cual, ¿sí? Hablando de la fuerza del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio, hablando de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué tremendo pasaje, ¿no? Porque nos muestra y nos instruye que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y su nombre está por sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, dice. Y dice que lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas a la Iglesia, a nuestro Señor Jesucristo. La cabeza es la parte que dirige a todo el cuerpo. Vos fíjate que ahí está el cerebro en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, es la que dirige. Y pasado a otros ámbitos, también se llama cabeza, puede ser a un director, a un jefe de algún trabajo, ¿sí? Que muchas veces se lo llama cabeza de compañía, ¿sí? ¿Por qué? Porque dirige, porque organiza todo el movimiento del resto de los miembros. También se puede llamar cabeza de familia a una determinada persona de un grupo familiar, ¿sí? Lo que se quiere expresar con el término cabeza es aquella persona que es responsable de dirigir, de tomar decisiones en el ámbito que se encuentra, sea un trabajo, una familia, un país, ¿sí? En el ámbito que vos quieras. No puede haber dirección organizada si no hay cabeza que dirija. Y si aquellos que están bajo la dirección de esa cabeza no obedecen a esa cabeza, a las órdenes de esa cabeza, todo se desordena. La palabra de Dios dice que Dios dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Observemos la frase sobre todas las cosas. ¿Y qué significa sobre todas las cosas? Eso mismo, sobre todas las cosas. No hay nada por encima de Él, excepto a Dios. Significa que no se dejó nada fuera de eso, ¿sí? Cristo es la cabeza y Cristo es el jefe, el maestro, el que está sobre todos en la Iglesia. El Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el primogénito Hijo de Dios, Jesucristo, está a las órdenes de su Padre, de Dios. ¿Para qué? Con este objetivo, para dirigir todo su cuerpo. ¿Y quién es todo su cuerpo? La Iglesia. ¿Y quién es la Iglesia? Todos los hijos de Dios, todos nosotros. Vamos a ver algunos registros más en Colosenses 1, por favor, donde Dios nos comunica lo mismo, porque Dios es un Dios que nos conoce, ¿sí? En Colosenses 1, versículo 18, y sabe que más de una vez nos tiene que repetir las cosas para que entendamos qué es lo que Él nos quiere transmitir. Colosenses 1:18 dice, y Él, hablando de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Más claro imposible. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el que dirige cada miembro de su cuerpo, y cada miembro somos nosotros. Vayamos a Romanos capítulo 12, porque ahora tenemos que ir entendiendo cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo entonces.
sabemos que toda la iglesia, todos los hijos de Dios, formamos parte del cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. En Romanos 12, versículos 4 y 5, leemos: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y es muy cierto esto, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Fíjate entonces, nosotros somos muchos los hijos de Dios, así que el cuerpo de Cristo está formado por muchos miembros que somos nosotros. Y cada miembro dice que no todos los miembros tienen la misma función. Así que todos nosotros no tenemos la misma función. Pero termina el versículo 5 diciendo que todos los miembros, todos nosotros, ¿sí? Todos los miembros somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Y qué significa esta última frase? Te lo voy a contestar con la palabra de Dios, leyendo en 1 Corintios 12. Es un pasaje que vamos a leer bastantes versículos en 1 Corintios 12, desde el versículo 12 al 27, para contestarte esto que leímos recién en Romanos, que decía que todos somos miembros los unos de los otros. ¿Qué sentido tiene esta frase y qué es lo que nos quiere decir Dios con esto? 1 Corintios, entonces, capítulo 12, del versículo 12 al 27. Lo voy a leer todo corrido porque todo da la idea de ser miembros los unos de los otros. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, dice en el versículo 15, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?, se pregunta. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un cuerpo padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tanta información tan rica que no quería parar como para que vos tengas una idea de lo que Dios, cómo Dios nos ve. A todos nos ve por igual, a todos nos ve necesarios y todos y cada uno tiene una función particular en ese cuerpo. Fíjate que decía, el pie no puede decir al resto del cuerpo, yo soy el jefe. O la mano no puede decir que quiere estar en la posición
una posición superior en otro lugar del cuerpo, ni ningún miembro está por encima del otro. El pie, la mano, el brazo y cada miembro fue puesto por Dios en el lugar adecuado dentro del cuerpo con una función específica para que todo el cuerpo funcione armónicamente a las órdenes de su cabeza, nuestro Señor Jesucristo. También es hermoso ver que en el cuerpo humano cada miembro colabora con otro para que el hombre pueda realizar las actividades que desea hacer, ¿sí? No hay competencia entre los miembros, nuestros miembros del cuerpo, sino que hay colaboración, no hay rivalidad, hay ayuda mutua. Cada miembro necesita de la ayuda de otro miembro del cuerpo y no puede ser un cuerpo completo si le faltara o no funcionara bien alguno de sus miembros. Todos los miembros de un cuerpo son necesarios para cada uno de los otros miembros del cuerpo. Así como la relación de los miembros de un cuerpo humano no es jerárquica, es decir, no hay uno más importante que el otro, sino que todos son importantes e indispensables para que el cuerpo esté sano y funcione todo correctamente, de la misma manera sucede con la relación entre los hijos de Dios, que somos los miembros del cuerpo de Cristo. Todos los hijos de Dios, ¿sí? Todos los hijos de Dios somos uno con el otro, miembros tan importantes como el otro, para que todo el cuerpo de Cristo funcione armónicamente y así Dios mismo, a través de la función que nos designa dentro del cuerpo de Cristo, podamos servir y hacer lo que nos toque hacer y así colaborar para que todo el cuerpo de Cristo funcione armónicamente. Esto es lo que significaba en Romanos 12:5 que leíamos, somos miembros los unos de los otros. Estábamos en 1 Corintios, capítulo 12, bueno, andate al primer capítulo de 1 Corintios 1, ¿sí? Porque ahora ya que sabemos que formamos parte de un cuerpo de Cristo, ¿sí? Formamos parte de ese cuerpo y que cada uno de nosotros, siendo sus miembros, tenemos una función y que todos somos importantes. También leímos en más de un versículo anterior que decía que el cuerpo de Cristo es uno y solamente uno, el cuerpo de Cristo. Es decir, que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es una. Lo vamos a leer en 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, sigue diciendo el versículo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Quiero que te detengas a ver esta frase del principio del versículo 2 que dice a quién está destinado esta carta de 1 Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Sí? El cuerpo de Cristo es la iglesia, es uno. Andá yendo a Hechos, que te voy a mostrar otro ejemplo más en donde se muestra que la iglesia es de Dios. ¿Sí? La iglesia, el cuerpo de Cristo es uno. No hay muchas iglesias. En Hechos 11, versículo 22, te leo todo completo, pero toma tu atención en el tema de la iglesia. Dice en el 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuesen hasta Antioquía. ¿Ves que no dice la iglesia de Jerusalén? La iglesia que estaba en Jerusalén, la parte del cuerpo de Cristo, de creyentes, ¿sí?, que forman parte de la iglesia, que estaba en Jerusalén. Entonces, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es uno. Y lo que leímos recién en 1 Corintios hablaba de la iglesia de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Es la iglesia de Dios.
que está en Corinto, que está en Jerusalén, que está en Colosas, que está en Solano o que está en Quilmes. Es la iglesia de Dios, que está en Argentina o en cualquier otro país. Es la iglesia de Dios, porque el cuerpo de Cristo es uno. No hay ningún registro en la palabra que respalde la idea de que existen muchas iglesias, como se entiende hoy en día con esa palabra. Mejor sería decir que hay muchas denominaciones que existen en la actualidad, que mal llamamos iglesias. Es solo un tema de organización para el trabajo en conjunto dentro del único cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La única iglesia existente, según la palabra de Dios, es la iglesia de Dios, ¿sí? Y en Hechos 11, pero en el versículo 26, te quiero mostrar también otro detalle acerca de la iglesia, que dice así en el versículo 26, y se congregaron allí. El allí te ubico en la ubicación, te ubico en el lugar de donde estaban refiriéndose, estaban en Antioquía, ¿sí? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, con los hijos de Dios que forman parte del único cuerpo de Cristo, esa iglesia, ¿sí? En Antioquía. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿sí? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Cristianos es el nombre que Dios dejó escrito en su palabra para referirse al grupo que en ese entonces eran los discípulos y para todo hijo de Dios que pertenece a la única iglesia de Dios y que es miembro del único cuerpo de creyentes cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Sigamos en Primera de Corintios, por favor, capítulo 1, porque si Dios insta y nos muestra que hay un solo cuerpo, ¿sí? Y que ese cuerpo es la iglesia, hay una sola iglesia. Dios es un Dios de unidad, no de divisiones, de separaciones. Y esto es lo que quiero reflejarte. Este concepto quiero reflejar leyendo 1 Corintios 1, versículo 10 al 13, que dice: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo?, pregunta Dios en su palabra. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esto que acabamos de leer fue escrito para los corintios, pero examinemos la actualidad. ¿Cuántas veces escuchamos decir, o nosotros mismos, pensamos que las personas que están fuera de nuestra denominación no son nuestros hermanos? ¿Cuántas veces a la hora de presentarnos con otra persona nos preguntan a qué iglesia pertenecemos? Con todo lo que hemos leído directamente de la palabra de Dios, y si decidimos que esta palabra esté guiando cada detalle de nuestras vidas, ya tenemos la respuesta. La respuesta sería: pertenezco a la iglesia de Dios, el único cuerpo de creyentes cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Me reúno en tal o cual lugar para servir a Dios en todo lo que pueda para el bien de todo el cuerpo de Cristo, sea de mi grupo o no, lo conozca o no, hable mi idioma o no. Dios nos conoce y así como pasó con los corintios, sigue pasando en la actualidad. Había divisiones. Vamos a ir al capítulo 3 de 1 Corintios. Corintios es muy semejante a nosotros, por eso estamos leyendo mucho de 1 Corintios, capítulo 3, desde el versículo 1 al 15. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales has creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento algo edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. ¿Te das cuenta? Entonces, si nosotros seguimos pensando en divisiones, en que somos muchas iglesias y que no pensamos el cuerpo de Cristo como uno solo, porque eso es lo que diseñó Dios, somos carnales, ¿sí? Somos carnales. Eso es lo que dice la palabra. Para ir terminando, en Efesios 4, Efesios 4, versículos 15 y 16, te leo lo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ves? Es la actividad propia de cada miembro. No hay excepciones. Todos y cada uno de nosotros tiene una función que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, acercarnos a Dios si no sabemos cuál es la función que tenemos que hacer y preguntarle a la cabeza del cuerpo que formamos, Señor, ¿qué querés que haga? Dejemos de delegar a otros nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie por nosotros, ¿sí? El cuerpo de Cristo necesita miembros activos. De lo contrario, todos nosotros nos veremos perjudicados. Asumamos esta responsabilidad y este privilegio que tenemos, respondiendo favorablemente a la confianza que Dios nos da para trabajar, hablando y andando en la palabra de Dios. Hasta que retorne nuestro Señor Jesucristo, tenemos esta función, y en ese momento es el que estamos esperando, el retorno de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que tenemos que seguir trabajando unidos y ayudándonos como miembros los unos con los otros. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por estas palabras tan hermosas. Gracias por enseñarnos a que somos una sola familia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Te doy gracias porque podamos entender esto y que podamos trabajar juntos para poder anunciar el Evangelio de la salvación. Gracias por esto, por quienes nos han escuchado, por bendecirles sus vidas y por bendecir nuestras vidas, Dios, y darnos el privilegio de poder hablar tu palabra. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias.